Hoy día tenemos programado lo que vendría a ser sistemas eléctricos de la fuente de alimentación. ¿Y eso cómo funciona? Nosotros vamos a ver nosotros cómo es que funciona la fuente de alimentación. Para eso nosotros tenemos que ver eh, qué voltajes tiene la fuente de alimentación. ¿Está bien? Cada, eh, cada fuente de alimentación, ¿ya? Eh, de una fuente de poder tiene un voltaje, ¿no? Pero ese voltaje se va a medir pues eh, con los cables de color y vamos a observar nosotros que tenemos pues, ¿no? Varias medidas que nosotros vamos a reconocer de acuerdo al color. Por ejemplo, miren, acá tenemos por ejemplo el famoso fuente de alimentación, ¿sí? Por ejemplo, vamos a ver, algo más sencillo. Podría ser este. A ver, mira. Este acá, por ejemplo, observamos acá que tiene cierto voltaje de alimentación. ¿Se llega a ver? ¿No? Esa es la idea. La idea es reconocer la fuente de alimentación que tenemos, ¿no? Ahí en la fuente de ATX de nuestra computadora, ¿no? Bien, a ver, ¿cómo funciona esto de aquí? Esto funciona tomando las mediciones de de un terminal de fuente y vamos a observar nosotros que tiene ciertos colores, ¿ya? Ciertos colores de eh, conexión, ¿no? Por ejemplo, observamos que el Molex, que vendría a ser el cable SATA de la fuente de alimentación, solamente que es otro modelo, tiene cuatro colores, ¿no? Bueno, en realidad tiene amarillo, rojo y dos negros. Debemos recordar que la fuente de alimentación, cuando es del mismo color, significa que es el mismo voltaje. Eso tenemos que tener presente nosotros cuando tengamos nuestra fuente de alimentación en adelante, ¿no? Bien. Entonces esta fuente de alimentación, por ejemplo, tiene cuatro colores, dos negros, un amarillo y un rojo. Y vamos a observar, por ejemplo, acá, ya, vamos a observar eh, que el color amarillo va a tener siempre 12 voltios. El color negro siempre es costumbre ya conocido, ya no sé si por todos nosotros, es el cable tierra o cable negativo, como vamos a decir, ¿no? El cable negro es negativo o cable tierra, ¿no? Entonces, todos los cables negros es negativo, tierra, ¿ya? Entonces el cable amarillo va a ser el cable que va a tener 12 voltios, ¿está bien? Listo, entonces como tiene 12 voltios el cable amarillo, vamos a observar que acá el cable rojo tiene 5 voltios, ¿se entiende? Listo. ¿Y eso cómo lo vamos a medir nosotros eh, en la computadora? ¿No? O mejor dicho, con multitester, ¿no? Multitester, ¿está bien? Multitester. Vamos a utilizar el multitester nosotros y lo vamos a tener que medir. Esto de aquí tiene mucha importancia. Tenemos que recordar nosotros que estas, a ver, ¿dónde está? A ver. El multitester tiene varias funciones, ¿sí? Vamos a observar nosotros que el multitester tiene ciertas opciones de medición. Recordemos en la clase anterior, ya, que vimos que tenía, pues, ¿sí? Había corriente alterna y corriente continua, ¿sí? La corriente alterna va a indicar, pues, ¿sí? Un voltaje adecuado, ¿sí? Un voltaje externo de la corriente eléctrica, ¿no? Miren, por ejemplo aquí, observamos. Acá observamos, por ejemplo, que tenemos nuestro multitester. Este es un multitester milimétrico y digital, ¿no? Este multitester milimétrico y digital tiene la costumbre de ser exacto. ¿A qué me refiero? Tiene una precisión de 2 decimales, .00 decimales, ¿no?
Mientras que el multitester análogo, ya, este de acá, ya, este multitester no tiene costumbre. No tiene costumbre de, de ser exacto. ¿Estamos? ¿Ya? No tiene costumbre de ser exacto, ¿no? ¿Por qué? Porque no hay precisión aquí en la medición. No hay precisión acá en la medición, ¿sí? Acá puede haber de repente un voltio más, un voltio menos. No es exacto acá la medición, ¿correcto? Mientras que en el multitester eh, digital es exacto, ¿no? Por ejemplo, podemos hablar nosotros que el multitester análogo, ya, el otro que es con una sola hoja, es muy utilizado por los radiotécnicos, puesto que maneja un voltaje eh, en los terminales, mientras que este multitester electrónico no maneja un voltaje en los terminales, ¿no? No maneja un voltaje, ¿no? Entonces tenemos que tener presente ese pequeño detalle. ¿Está bien? Listo. Bien, entonces si tenemos ahí ya el conocimiento básico, podemos darnos cuenta ahora sí que el multiteste, por ejemplo, en este caso, tiene dos tipos de mediciones, corriente alterna y corriente continua. La corriente continua va a estar simbolizado por este símbolo de acá, que es una raya y varios puntitos. ¿Se observa? ¿Es así? Una raya y varios puntitos. ¿Es así? Y la corriente alterna, ya, ya, voltios, eh, podemos medirlo nosotros, a ver, ¿dónde está? Miren, este es corriente continua, ¿no? Un voltaje, ¿no? Y aquí en la parte de abajo, en la parte de acá abajo, está la corriente alterna. ¿Se nota? Alterna, ¿no? ¿Sí? Bien. Para que lo puedan apreciar mejor, lo vamos a poner a ver en otro multitest. Miren acá, acá por ejemplo, miren. Acá observamos, por ejemplo, que esta es corriente continua. ¿Está bien? Toda esta escala de acá, desde log, ¿hasta dónde? Hasta 20, ¿no? ¿Sí? Hasta 200 y 500. Todo esto de aquí es corriente continua. ¿Está bien? Todo eso de ahí es corriente continua. ¿Correcto? Muy bien. Y esta corriente continua significa que va a tener la energía eléctrica dos polos. ¿No? ¿Sí? Positivo y negativo. ¿No? ¿Sí? Bien. Luego tenemos la corriente alterna, que vendría a ser la corriente eh, de la pared, ¿no? De nuestra casa, ¿no? Esta corriente alterna no tiene polaridad. ¿Y cómo es que viaja la corriente ahí en alterna? A ver, para empezar, la corriente continua es una corriente que donde en un lado es tierra y en el otro lado es la corriente continua, ¿no? O sea, el positivo, ¿no? Bien, en el negro es tierra y el rojo va a ser la corriente de lado positivo, ¿no? ¿Sí? Mientras en la alterna, en la corriente alterna de aquí, del lado de acá, ¿ya? Vamos a observar que esta corriente alterna eh, no tiene polaridad. En un nanosegundo puede pasar la corriente por un cable, por la tierra, y en otro nanosegundo puede pasar la corriente por otro cable. ¿Eso qué significa? Que la corriente no tiene polaridad. Por lo tanto, vamos a tener que cruzar los dos polos para que haya un cortocircuito o para que haya una tensión de corriente, ¿no? Tensión vendría a ser la potencia de la corriente eléctrica, ¿no? Bien, por ejemplo, acá tenemos las mediciones de 20, de 200, de 500 voltios en corriente continua. Mientras que en la de acá abajo tenemos de 500, de 200 voltios, ¿no? ¿Sí? Corriente alterna. ¿Está bien? Listo. Entonces, nosotros vamos a medir el, el multitester, ¿no? ¿Sí? Aquí, con el multitester,
Vamos a medir esto con qué? Con corriente continua, ¿sí? Con corriente continua. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a ponerlo en la escala de multitester. Si sabemos que es de 12 voltios, 12 y 5 voltios, entonces tenemos que poner en la escala de ¿cuál? De 20 voltios, ¿sí? En escala de 20 voltios, ¿no? Bien, colocamos este puntero dos veces para arriba y sacar el número 20, ¿no? Eso quiere decir que su escala de medición en precisión va a ser de 0 voltios a 20 voltios. ¿Qué pasará si de repente tenemos un voltaje mayor? Si tenemos un voltaje mayor, ya les voy comentando, chicos, chicas, que la corriente eléctrica no va a pasar nada con la corriente. El que se va a valorar es el multitester, porque el multitester tiene unos diodos, unas resistencias que van a soportar hasta 20 voltios. Si la corriente es mayor, el multitester no lo va a soportar. Por lo tanto, se puede quemar. ¿No es así? Se puede quemar. Bien. A ver, este símbolo de acá que ven ustedes como una especie de rayo, ¿ya? Es un rayo, indica la potencia de la batería, ¿ya? Los multitester digitales tienen esa costumbre de cuando la batería del multitester está baja, le va a salir esta flechita, ¿ya? Le va a salir esa flechita, ¿está bien? Muy bien. Entonces, podemos nosotros entonces observar que el multitester digital, ¿no? Es preciso, pero cuando tiene esta rayita de acá, como un rayo, le está indicando que la batería está un poco baja, ¿no? Eh, Basta que le comience a salir ese rayo, el multitester, la corriente eléctrica ya no va a medir lo que debe ser. El multitester electrónico comienza a falsear y comienza a arrojarme mediciones que no son reales. Probablemente sea una batería de carro de 12 voltios y yo lo mido con el multitester electrónico y noto que tiene esa flecha. Entonces me está indicando que el multitester no está funcionando bien. ¿Por qué? Porque tiene voltaje de batería baja. Entonces cuando usted va a hacer la medición, es muy probable que no le indique la medición real. Es muy probable que le mande, pues sí, una medición aproximada. Y usted dirá, pero ¿por qué si es digital? Es que la batería tiene un rango, no sé si, de voltaje de 0, no sé si, eh, hasta 3, hasta 1.5 utiliza dos pilas, ¿no? En el caso de los multitester que utilizan baterías de 9, las baterías también se bajan, ¿no? Se llegan a bajar hasta dónde? Hasta 5 voltios, 6 voltios, ¿no? Entonces, cuando baja el voltaje de estos multitester, cuando son baterías, pilas baterías, tenemos que cambiarlos de inmediato, ¿no? Por ejemplo, normalmente los multitester utilizan eh, baterías para multitester de 9 voltios. ¿Ver? Bien, me refiero a este tipo de batería. Siempre debe tener usted, no sé si, una reserva por ahí, ¿no? Me refiero a estas baterías de 9 voltios, que son pequeñitas, ¿no? Parecen cajas de fósforo. ¿Ven? Bien. Hay una marca Duracell y hay una marca, pues, así, Panasonic, Samsung. Hay varios, ¿no? Sí, hay varios, hay varias marcas, ¿no? Recordemos que en las baterías, chicos, ya, lo que tenemos que ver nosotros en las baterías bastante es el miliamper que tiene cada batería. Es muy importante. Miren, el miliamper indica de cuánta potencia es la batería. Por ejemplo, le voy comentando, ¿no? Por ejemplo, tenemos acá dos baterías, ¿está bien? Uno de marca Duracell y el otro de marca Hson, ¿ya? Hson, ¿está bien? Listo. Entonces, estas baterías de Duracell y Hson, ¿ya? Obviamente que son de diferente marca, ¿no es así? Si lo medimos, nosotros lo medimos, ¿ya? Es muy probable que esta batería te arroje, pues, así, 9 voltios, obviamente, porque
Siempre las baterías tienen 9 voltios, ¿no es así? Y medimos la otra batería y nos vamos a dar cuenta que también marca 9 voltios, ¿no es así? Y observamos que la otra batería también mide 9 voltios, ¿ya? ¿Está bien? Listo, no hay ningún problema. El asunto está en que cuando se trata de baterías, ¿ya? Tenemos la costumbre de tener los voltajes bien bajos. Es decir, solamente tienen una tolerancia de 10 a 15%. ¿A qué me refiero? Me refiero que el multitester, si consume 9 voltios, o sea, una batería de estas, ¿ya? Una batería de estas, y esta batería es de 9 voltios, ¿ya? Estas baterías son de 9 voltios, ¿ya? Estas baterías son de 9 voltios. Entonces resulta que el multitester va a trabajar con una batería de 9 voltios y su 15% de esa batería significa que es de 9 voltios, el 10% es 0.9 y el 5% es 4. Eso quiere decir que es 0.9 más 4.5 es 1.35 voltios. ¿Eso qué significa? Que de los 9 voltios hasta 1.35, le restamos 1.35, nos va a quedar 8. 7.65. ¿Qué quiere decir? Hasta 7 voltios 65, el multitester va a trabajar normalmente. Cuando la batería baje a 7.65 a menos voltaje, entonces ahí es donde le va a comenzar a salir esa flechita que le está indicando que está baja la batería, ¿ya chicos? ¿Y cómo yo sé que me va a durar la batería un buen tiempo? A eso iba. La batería, chicos, tiene un miliamperes internamente. Aquí en la misma batería le indica la cantidad de miliamperes. ¿De qué potencia es la batería? Cuando más miliamperes tenga, la pila es mucho mejor. ¿Ya? ¿A qué me refiero? La batería de carbón, ¿ya? Eh, Normalmente son de 800 miliamperes o son de 1.2 miliamperes, ¿no? O 1500 miliamperes. Llegan hasta 2000, 2200, 2500, llegan hasta 2800 miliamperes. ¿Eso qué significa? Que cuando más miliamperes tengo, ¿qué hemos hablado del ampere? ¿Se acuerdan qué cosa era el ampere? El ampere era el amperaje, ¿no? O sea, la potencia que tiene reservada para poder ser consumida, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que esas pilas, si tiene 0.8 o 1.2 1200 miliamperes y vemos otra batería, vamos a imaginar que esta batería es de 1200 miliamperes y esta batería es de 2800 miliamperes o 2000 miliamperes, ¿ya? 2000 miliamperes, ¿ya? Entonces, si esta aquí es de 1200 y la que es de 2000 miliamperes, ambas baterías son del mismo tamaño, son del mismo modelo. Pero siendo Duracell de 2000 miliamperes, significa que 2000 miliamperes significa que va a cargar más, va a aguantar la descarga a mayor voltaje. ¿Eso qué significa? Que son mejores. ¿Me dejo entender? Son duros en consumirse, ¿no? Mientras que la otra batería que es de 1000 miliamperes se te va a acabar rápidamente, en menos tiempo. Si las dos baterías lo pusiéramos en un par de linternas, lo prendemos los dos y vamos a observar que esta batería, que tiene 1200 miliamperes, le va a durar aproximadamente quizás de repente una hora. Mientras que este de aquí, que tiene 2000 miliamperes, le va a durar unas 3 o 4 horas. ¿Me dejo entender? Entonces así de simple. Los miliamperes es muy importante, ¿no? Estas baterías tienen un código de miliamperes, ¿no? Bien, muchachos. Entonces, regresemos a los multitesters. Entonces el multitester va a medir el voltaje de los cables de color. Y los cables de color en una fuente de alimentación, recordemos que tiene un voltaje. La fuente de alimentación, es decir, la placa madre, todas las placas madres ya tienen una tolerancia de 15%, de 10 a 15%. ¿Qué significa? Miren, vamos a imaginar que fuera pues 10%. ¿Eso qué significa? Si fuera 12 voltios, quiere decir que la computadora va a trabajar normal hasta sus 10%. ¿Cuánto significa 10%? 12 voltios entre 100 por 10
aproximadamente es 1.2 voltios. ¿Eso qué significa? Que la computadora va a funcionar si tenemos conectado algo en este Molex hasta 11, hasta 10.8 voltios. ¿Me dejo entender? 10.8 voltios. Si la fuente está por debajo, o sea, quiere decir que no está emitiendo los 12 voltios, de repente le está llegando alrededor de 10, de 11 o 10.5 voltios, entonces esta computadora no va a funcionar bien. Por lo tanto, los dispositivos que están conectados internamente se van a malograr inmediatamente, ¿no? Algo que les quiero comentar, como en la clase anterior, eh, lo que malogra en la computadora no es el amperaje, ni tampoco el ohmiaje, ni el bateaje. Lo que malogra en una computadora siempre es el voltaje. ¿Me dejo entender? El voltaje. Por esa razón, nosotros tenemos que tener siempre un estabilizador. El estabilizador, recordemos que en las clases anteriores hemos hablado que hay dos tipos, ¿no? Híbridos y sólidos. Se recomienda comprar sólidos, ¿no es así? Porque los híbridos son de mayor rango de tolerancia y también pues son eh, muy poco usados, ¿no? En cambio los de sólidos son de mayor carga, son de mayor rango de tolerancia y bueno, ¿no? Tienen una buena función estabilizar la corriente. Entonces, si por A o B llegara a bajar por debajo de 10.8, esta computadora se puede malograr inmediatamente, ¿no? ¿Qué es lo que pasa, amigos, con esto de aquí? Para concluir y pasar a otro tema. Lo que quiero decir es que cuando la computadora está conectado a la corriente eléctrica de tu pared, recordemos que los vecinos, los amigos que están a nuestro alrededor, por medio de otro cable, están usando plancha eléctrica, están usando su ducha eléctrica, están usando un motor, están usando qué sé yo. Esos dispositivos, ya, como plancha eléctrica, frigider, eh, tantos aparatos que hay, radios electrónicos, televisores, hace que la corriente eléctrica disminuya su voltaje. Es decir, cuando tenía pues qué sé yo, 220 voltios, y yo de repente pongo mi reflector de 500, pongo mi termoeléctrica, entonces ese voltaje de 220 voltios va a bajar a cuánto? Va a bajar a, de repente quizás baja a 180 voltios, ¿no? Y si baja a 180 voltios, eso significa que va a fallar la computadora. Entonces, para que no suceda eso, lo que hace la fuente ATX es dividirlo en partes iguales. La fuente ATX, por si acaso le comunico, que no es un estabilizador. ¿Ah? Lo que hace la fuente ATX es dividir la corriente eléctrica ya con sus resistencias, con sus, qué sé yo, con todos los conocimientos que tenemos, los colores están por ahí, ¿no? Muy bien. Entonces, es bueno tener un estabilizador y respetar los colores, ¿no es así? A ver, si yo tuviera de repente un ventilador, y el ventilador es de color rojo y negro. Si el ventilador es rojo y negro, me está indicando que el ventilador es de 5 voltios. Si tengo un ventilador con un cable amarillo, entonces me está indicando que ese ventilador es de 12 voltios. ¿Por qué? Porque el color amarillo es de 12 voltios. ¿Y amigos? ¿Se entendió? Así de fácil, ¿no? Ahora, ¿cómo voy a medir? En el multitester, donde dice con estier, ¿ya? Acá es tierra, ¿no es así? Y este lado es el positivo, ¿está bien? Se conecta en este lado de acá. Pero usted dirá, pero profesor, ¿y este de acá del medio para qué es? Bien, este de aquí del medio es el COM, ya es la misma tierra, solo que es para la escala de miliamperes. ¿Qué quiere decir? Acá mide un miliamperes, hay otra escala donde mide mucho más pequeño, más sensible el voltaje. Entonces lo ponemos ahí, el cable con tierra aquí, y vamos a observar que el multitester es milimétrico, es decir, que va a medir con exactitud resistencias
¿es así? O mediciones de voltaje mucho más menores, ¿no? Muy bien, ¿no? Recordemos que también que los multitester, todos los multitesters son iguales, ¿ya? Solo que algunos multitester de marca tienen un rango mayor, quiere decir, pueden llegar a 500 voltios, pueden llegar a 1000 voltios, ¿ya? De acuerdo a la marca. Como también puede hacer otro tipo de medición, como por ejemplo otro tipo de medición ohmiaje, ¿no? Vatiaje. Esos multitesters son estándares, ¿no? Miden voltaje, corriente alterna, corriente continua, miden amperaje y continuidad, ¿no? Eso es lo que hace estos multitesters. ¿Está bien, chicos? Muy bien. Entonces, va quedando claro cómo va trabajando, ¿no es así? Los voltajes de la fuente ATV. ¿Está bien? Bien. A ver, reconozcamos nosotros cómo es la medición, ¿ya? O el voltaje de estos cables eh, de color. ¿Cómo es eso? A ver, recordemos que cada cable color tiene un punto de inicio y tiene un color de inicio. Es decir, el color amarillo es 12 voltios, el color rojo es de 5 voltios. Y la computadora va a tener una tolerancia, ¿sí? Una tolerancia de corriente eléctrica. Tenemos que tener una tolerancia de corriente eléctrica, ¿ya? ¿Ya? A ver, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? A ver, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Vamos a ver. ¿Ya? A ver, un ratito. Un ratito. A ver. ¿Se escucha, no? ¿Se escucha? Sí, ¿no? Bien. Seguimos. A ver. Está cargando eh, la imagen de la página, ¿ya? Bueno, pero aunque lo podemos ver aquí, ¿no? A ver, vamos a ver si carga o no carga. Bien. Observamos, por ejemplo, que tiene un voltaje cada cable. Mire, por ejemplo, el cable naranja tiene un voltaje de 3 voltios. El tierra, el negativo, va a ser POM. ¿Sí? Ese es normal. Luego tenemos el color verde. El color verde no tiene ni un voltaje, solamente tiene una especie de eh, tensión. ¿Sí? ¿Ya? A ver. Ya, muy bien. Seguimos. Bien, seguimos. A ver. A ver, está cargando. Está cargando. Bien, a ver, parece que se nos fue la señal, ¿no? Bien, seguimos. Seguimos, ¿ya? Bien, a ver. Estábamos hablando nosotros de que teníamos, así, ciertas mediciones de los cables. Acá está, miren. Acá sí se aprecia mejor. ¿Está bien? Miren, observamos acá que el cable eh,
el, el conector P, ¿no? P1 y el conector P2, ¿sí? El P1 y el P2, ¿ya? Tiene ahí unos conectores, ¿no? Tiene unos terminales de color que son diferentes, celeste, verde, amarillo, rojo, naranja, y que cada fuente maneja, poner así, estos colores. Recordemos que todos los cables negros vienen de un solo punto, todos los cables celestes vienen de un solo punto, todos los cables rojos vienen de un solo punto, ¿no? Solo que esto de aquí llega a este terminal, que es la ranura, ¿sí? Y va a tener que observarse, pueden decir, la función que va a hacer, ¿no? Entonces la tolerancia va a ser esta. Los naranjas, por ejemplo, tienen una tolerancia de 3.3, ¿no? O mejor dicho, el voltaje es de 3.3, ¿no? El celeste es menos 12 voltios, negativo, ¿no? Con, luego tenemos el color rojo, que es 5 voltios, 5 voltios, 5 voltios, el amarillo color, perdón, el voltaje es de 12 voltios. Muy bien, chicos. Entonces, esos colores no están por demás, ¿ya? A ver, ¿cuándo sé yo que la fuente eléctrica está fallando? Yo desconozco este P1 y el P2, este P2. Este P2 es exclusivamente para el procesador. Por aquí viaja la corriente eléctrica exclusivamente para el procesador, porque el procesador es el que trabaja bastante. Entonces le llega, necesita un cable color rojo, un cable color amarillo, un cable color naranja, ¿sí? Dependiendo del voltaje de cada, qué sé yo, placa madre, ¿no? Bien. Entonces, este conector P1, si yo voy a probarlo si está bien o no, lo que voy a hacer es agarrar un clip y conectar en el color verde, en el diente color verde, y la otra extremo lo voy a conectar ¿dónde? En el color negro. ¿Está bien? Es decir, voy a cruzar el color verde con el color negro. Y nos vamos a dar cuenta que la fuente, sin estar conectado a la placa madre, va a comenzar a girar. ¿Está bien? Va a comenzar a girar, a funcionar. ¿No? ¿Sí? Entonces, ese es un indicio de que la fuente está bien. Hasta ahí tenemos un 80-90% de certeza que la fuente está bien. A veces la computadora no prende, ¿no? Y no sabemos si es la fuente, o de repente el cable, o de repente la computadora, ¿no? Entonces, ¿cómo descartamos eso? Fácil, conectamos ese P1, que es este de acá, ¿sí? Conjuntamente con el P2, ¿ya? Bueno, más que nada el P1, ¿no? Y juntamos con un clip o un fierrito o con un desarmador, ¿no? De alguna manera, juntamos el color verde con el color negro. ¿Está bien? Listo. Si gira el ventilador, entonces está bien. Acá tenemos una seguridad de 80%. ¿Está bien? Muy bien. Eh, Luego, seguidamente, observaremos que si la computadora prende, gira, pero no se ve nada, ya, no se ve nada, es muy probable que la fuente de alimentación esté fallada. Cuando una computadora está mal, chicos, siempre tiene costumbre de arrojar un sonido, ¿no? Suena ti, 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 como estaría fallando algo, ¿no? O también tiene la costumbre eh, de no girar el cooler. Cuando está enchufado todo, usted lo prende y el cooler no se mueve, ¿no? Para nada, ¿no? Entonces, tenemos que tener mucho cuidado, mucha habilidad, ¿no? Por eso tenemos que tener una fuente adicional de voltaje. ¿Ya, chicos? Muy bien. Bueno, nosotros vamos a hacer una práctica, ¿ya? Yo le voy a preparar una práctica con respecto a los cables de color. A ver, me gustaría saber si hay alguien de ustedes que tuviera alguna pregunta. No sé. A ver, díganme. ¿Alguien de ustedes tiene alguna pregunta para poderlo responder quizás? Yo no quiero irme, pues, ¿no? Con la idea de que usted ha comprendido todo bien, ¿no? Entonces estamos viendo nosotros lo que vendría a ser el voltaje de la fuente de alimentación AT, ¿no? El AT, el modelo AT de la fuente es el modelo que solamente tiene el conector P1 y el conector P, ¿no? P2 tiene la fuente AT. A ver, ¿alguna preguntita por ahí, chicos? Los escucho. ¿Nadie? ¿Nadie tiene una pregunta?
Bien, bueno, entonces, más que nada, eso ha sido la situación de la clase de hoy día. Yo quería darles a ustedes a conocer los voltajes de la fuente de la alimentación y cómo se medía, pues así, la fuente de alimentación. Recordemos que el multitester tiene varias funciones y una de las funciones que nosotros vamos a usar bastante es la corriente continua, ¿no? Es este de acá, ¿no? Este lado de acá, ¿no? ¿No? Bien, muy bien. Chicos, les comento una cosa. Ha salido una resolución del ministerio que nos está comunicando, bueno, en realidad para los directores, están comunicando que las clases muy probablemente para el próximo año van a renovar los contratos a los profesores. Eso significa que nosotros también estamos incluidos en esa renovación. Por lo tanto, usted puede sacar ya su certificado de haber llevado el curso internamente, ¿no? Por medio de la institución, ¿no? Aquellos que han terminado digitación o han llevado soporte, ¿no? Porque este soporte ya es el segundo módulo que le estoy dictando y el de digitación pues ya acabó, pues, ¿no? Entonces, pueden pedir su certificado, pero si usted quiere un certificado a nombre de la nación, tiene que hacer su práctica profesional. Y su práctica profesional, qué bonito sería si usted lo hiciera con el mismo profesor. Para su suerte de ustedes, muy probablemente ya un 90% seguro de que el próximo año vamos a retomar nosotros, pero ya en forma real, ¿no? Ahí usted puede elegir el horario y todas esas cositas, ¿no? Bien, chicos, entonces, eh, si no hay nada, no hay ninguna pregunta, yo doy por terminado la clase de hoy día, chicos, ¿ya? Muchísimas gracias y nos vemos la próxima clase. Cuídense. Otra cosa, la página web de Huanca Lovers ya está actualizada, por si acaso, ¿ya? Está actualizada hasta la guía número 7, ¿ya? Por favor, chicos, comiencen a avanzar sus guías, ¿ya? Ya, miren, este es el correo que usted debe enviar, soportepc@huancalover.com, ¿ya? Por favor, cualquier anomalía o problema que usted tenga, me pasa la voz. Ahí están las fechas, hasta el cuestionario número 7. El día de hoy voy a tratar de hacer la clase de día que vendría a ser la medición de los voltajes y las mediciones internos que alimentan al CPU. ¿No es así? Muy bien, chicos. Entonces, doy por finalizado la clase de día. Sería el cuestionario número 8. ¿Ya, chicos?